Hoy comenzamos con la lectura de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Por más de 2 semanas nos acompañará este texto. San Pablo evangeliza esa gran ciudad muy populosa, muy culta también y muy pagana y paganizada también en sus formas y costumbres, en el segundo y en el tercer viaje misionero. Más o menos pensamos que Pablo estuvo en Éfeso unos 2 años o tal vez un poquito más. No entramos en las discusiones de si es personalmente él que escribe la carta o es la comunidad de discípulos que en vez de escribirle técnicamente a Éfeso hubiera escrito una carta para que circule a manera de encíclica. La palabra encíclica en griego quiere decir circular, que vaya dando vueltas por las iglesias de Asia. ¿Por qué no nos metemos en esto? Porque para los efectos reales de la predicación no hace falta. Los hagiógrafos son los autores materiales de la Biblia, pero cuando entran en el canon, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, la palabra de Dios es por voluntad de Dios, dejando las causas segundas de quienes la escribieron, inclusive algún pequeño defecto o imperfección, inerrantemente, es decir, con verdad, nos revela lo que Dios quiere que nosotros sepamos para nuestra salvación, y fundamentalmente, obviamente, es que los conozcamos a Él. Y en este sentido, este capítulo 1 es muy importante porque este himno cristológico que hace aquí Pablo, donde entiende a los bautizados, a la Iglesia, como una alabanza a Dios, la misma existencia, in gracia gloriae sue, en la gloria de su gracia. Dios nos ha elegido desde la creación del mundo para hacer una tarea, si somos redimidos gratuitamente, pero tenemos que ser santos e irreprochables por el amor, in laudem gloriae gratiae sue, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta carta, en esta fracción del himno cristológico, una vez por semana lo tenemos en las vísperas, para que nosotros recordemos precisamente esta acción de gracias que hace el apóstol a los cristianos de Éfeso, y con un entusiasmo parecido, cuando el Catecismo de la Iglesia Católica explica la Asamblea Cristiana, del número 1077 al número 1083, explica este himno. Así que, si tienen tiempo, acuérdense el número de inicio, 1077, el Catecismo nos explica este hermoso himno cristológico de la carta a los Efesios. En el Evangelio, Jesús sigue con las diatribas a los fariseos, a los doctores de la ley, que van poniendo llaves que no utilizan. Entonces no entran ellos ni entran a los otros. Y cuando son puestos en evidencia, dice Jesús, continúan con la tradición de los padres de ellos que matan a los profetas, o las generaciones siguientes le hacen mausoleos a los profetas. Pero es como a veces nosotros, ¿no? Nos llenamos la boca de Jesús, pero después cuando las papas están quemándose, no recurrimos a Jesús y Dios no basta. Y entonces a veces recurrimos al mundo mundano en vez de recurrir a la fe que tanto tenemos en la boca y que decimos profesar. Jesús de alguna manera se pone en esa lista de incomprensión que arranca desde la creación del mundo prácticamente, pone a Abel como el primer profeta, porque gracias a Abel se manifiesta Dios. ¿Dónde está tu hermano?, le dice Caín. Abel muerto también profetiza, y desde Abel hasta Zacarías, este sacerdote, este profeta, hijo de un sacerdote, Yoyadá, el sacerdote Yoyadá, que muere por orden del rey Joás, y que es, digamos así, el último profeta de esta serie de profetas incomprendidos y perseguidos, que de alguna manera le dan pie a Jesús para ponerse en la continuidad de la historia de la salvación. Vamos a pedir al Señor que nosotros tengamos la docilidad para escuchar y para vivir la palabra, para hacer con nuestra vida alabanza de la gloria de su gracia, para poder cantar las misericordias del Señor como la santa a quien hoy celebramos, la Madre Teresa de Jesús, para el nuncio de la época de ella, fémina inquieta y andariega, dice, que con pretexto de santidad anda recorriendo toda España.
Y la santa recorría precisamente con esa ansia evangelizadora de reforma, de vuelta a las fuentes, que con sus directores espirituales supo hacer con su vida realmente entregada, sacrificada, vivida a fondo y de una manera libre, expuesta a la gracia, que aunque no tenía estudios formales, llegó a ser y es todavía una de las glorias de la literatura española clásica, y también fue una gran escritora que no solamente en las obras ascético-místicas, sino también, por ejemplo, en el comentario que tiene al Cantar de los Cantares, fue una avanzada en su época el estudio, la reflexión que hizo. ¿Y eso por qué? Porque siempre trató de vivir en la realidad. Hasta el último minuto de su vida, ella vivía en la realidad, lo que le pedía. A veces tenía que bailar con el mundo, no necesariamente con el mundo pecaminoso, pero sí con las formalidades propias que ella también humildemente, como una grande que era, se ataba. La octava fundación de ella es el convento de Alba de Tormes, lo funda en el año 1571, es una de la octava perla del collar de monasterios que ella fundó. Y allí, como ella dice, se contentaba a su majestad, se vivía bien. Las monjas hacían un buen trabajo de fe, de entrega y de oración. Saltamos de 1571 a 1582, en el mes de septiembre. El 20 de septiembre llegan a Alba de Tormes. En realidad la santa quería ir a Ávila porque una sobrina de ella iba a hacer la profesión y quería recibir ella la profesión, pero el padre Antonio de Jesús, que era el vicario provincial, le dice: no, madre, vamos a quedarnos en Alba de Tormes porque la duquesa va a tener un nieto y quiere que esté usted. Se ve que la duquesa aportaba un poco y la santa, accede a eso, pero el 20 de septiembre, como escribe la enfermera, que le había hecho de enfermera desde que se había caído por las escaleras en el convento de San José, escribe que llegaron el 20 y la madre estaba muy cansada. Cuando se acuesta, le dice la madre: tengo la impresión de que no tengo un solo hueso sano, le dice. Al otro día se levanta, recorre todo el convento, participa de la misa, comulga, hace la vida entre descanso y demás porque estaba muy débil, hasta el 29 de septiembre, que en aquel entonces se celebraba solamente San Miguel. Ese día participa de la misa, vuelve a comulgar, cae en cama y ya no se levanta más, además de todas las afecciones que tenía, de su salud precaria a los 67 años, como ella decía en ese momento: ya estoy vieja, queda en la cama y, como dicen muchos, de sus biógrafos, una de sus enfermedades también era el amor en cuanto entrega que la desgastaba totalmente. El 3 pide la comunión, entra en agonía y el padre Antonio de Jesús, que les decía antes, en el lecho ahí de enferma, le dice si quiere ir a Ávila, enterrarse a Ávila, y no le gustó a la santa, porque el genio figura hasta la sepultura, y le contesta mal de la cama: ¿qué? ¿Tengo que tener casa propia? ¿Acá no hay un poco de tierra para mí? Y al final eso dio a entender que quería ser enterrada donde muriese, en Alba de Tormes. Ya a la noche entra en agonía, constantemente estaba diciendo eso que ustedes recuerdan bien: muero hija de la Iglesia, que era la preocupación de ella, morir dentro de la Iglesia, dentro de la comunión jerárquica de la Iglesia. Y cuando ve que la asistenta no estaba, empieza a mirar, la asistenta se da cuenta que quería salir a descansar y, un poco con ojos pícaros, como diciéndole: no te dejo ni un minuto, se acerca, le estira la mano, la asistenta la agarra y en unas horas queda dormida el 4 de octubre, dormida para Dios, de 1852, que justo ese año el Papa Gregorio había cambiado el calendario. Pasaron del calendario que había regido el Imperio Romano, que se llamaba el calendario juliano, al calendario gregoriano. Ese día comenzaba. Entonces pasaron del 4 de octubre al 15 de octubre.
Por eso nosotros celebramos la fiesta el 15 de octubre, porque justo fue el cambio del calendario que tenemos vigente hasta la fecha. Recordamos estos últimos días de la Santa en la tierra y sabemos de la influencia positiva que tuvo en la espiritualidad de la Iglesia, en la realidad que vivió toda su vida. Ella siempre aterrizaba a todo el mundo, al nuncio, a los sacerdotes, buscaba a Jesús con toda el alma. Cuando no sentía nada, lo buscaba en las imágenes. De ahí que ella misma, en la vida en su vida que escribe, aclara por qué siempre buscaba imágenes buenas y no se fijaba el costo. Porque cuando ella tuvo tantos años de sequía, lo único que la motivaba a tener pensamientos espirituales era ver una linda imagen de nuestro Señor, de la Virgen, de algún santo. En la totalidad de su vida sabía estar en la cocina. Muchas veces sus monjas la vieron en la capilla levitando, pero siempre fue la misma hermana, con su carácter un poco hosco, pero siempre con un sentido profundo del buen humor y con una humildad a prueba de balas. Vamos a pedir entonces al Señor que nos contagie de ese amor de la Santa por seguir e imitar a Jesús. Que así sea.